estar con nosotros, definitivamente. Eso es cierto lo que usted dice, nada que hacer, siempre algo puede surgir mal. Gracias a todos por su paciencia, gracias por estar con nosotros. Realmente pues es un honor tener al doctor Luis Ferney Moreno el día de hoy. El doctor Luis Ferney Moreno es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene un PhD en Derecho por la Universidad de Lovaina en Bélgica, es Magister en Derecho Económico por la Universidad también de Lovaina en Bélgica, es especialista en tributación por la Universidad de los Andes y posee estudios de regulación de servicios públicos en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Es socio fundador de la firma Moreno Servicios Legales, exdirector docente e investigador del Departamento de Derecho Minero Energético de esta casa de estudios y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ASIER. Asimismo, es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, y miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, ACIDE. También es una de las personas, modesta parte del doctor Luis Ferney, que más sabe del tema regulatorio y del tema de energía en este país, y de verdad le agradecemos su presencia en este espacio, pues abierto pues a todos los que se inscribieron en el presente curso. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor Luis Ferney, y estaría a sus órdenes ante cualquier llamado, y pues el auditorio, como dicen los gringos, the floor is yours, y quedamos en sus manos. Muchas gracias, profesor Bustos, por la presentación. De nuevo, mil gracias a ustedes por participar en esta masterclass, digamos, y están muy de moda. Y básicamente mi finalidad es compartir con ustedes una información, digamos, de lo que podríamos entender por ese futuro de la energía, por los cambios regulatorios para introducir la transición energética. Como realmente este tema es un tema de investigación que hemos emprendido en la universidad y que básicamente es una investigación de prospectiva. No les voy a adelantar ninguna conclusión del tema, pero sí les voy a adelantar el estado del arte, que ese es el primer paso pues, para un tema de estos. Pero antes de todo, ustedes ven aquí enseguida unos libros que fueron publicados desde 2018, que ya prácticamente se empezaba a abordar el tema dentro del estado del arte, todo este tema de la transición energética. Y en el 2019 se publicó un libro sobre la transición energética, en el 2019, antes de la pandemia, por supuesto fue 2020. Ya dentro de la pandemia se publicó otro libro, también muy relacionado con el tema. Y recientemente, pues también se publicó ya un libro que le hemos denominado Hacia un derecho global de la energía. Todo esto nos ha llevado a la necesidad de tener un modelo prospectivo para estudiar el futuro de la energía, básicamente por los cambios regulatorios para introducir la transición energética. O sea, ¿cuál va a ser ese futuro? Y aquí, básicamente, con el profesor Francisco José Mojica, que es el experto número 1 en América Latina de prospectiva, estamos adelantando esta investigación con el fin de que traigamos el futuro al presente, cómo será ese futuro en la energía con esos cambios regulatorios para introducir la transición. Todo debe arrancar básicamente con un estado del arte, que es lo que básicamente voy a presentar el día de hoy, ese estado del arte. Y en ese sentido, es muy importante, quizás algunas personas ya conocen este estado del arte que he presentado, sobre todo algunas diapositivas que he presentado, pero lo interesante aquí es ver por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Y claramente, pues nosotros, la historia de la humanidad ha tenido un consumo de energía. Ese consumo de energía, pues, nos da un pasado, un presente y un futuro. En el pasado, pues, ya es pasado, pero la humanidad
empezó a consumir energía, pero era una energía lógicamente básica, como todos lo sabemos. Una energía de alimentos, animales, madera, viento, etcétera. Y hoy en el presente, pues digo yo presente porque aún estamos en el presente, proyectando hacia el futuro, encontramos que la humanidad empezó a consumir energía a base de carbón, después viene el petróleo, después el agua y finalmente el gas. Pero hoy nos están planteando un futuro. ¿Pero cuál es el futuro? El futuro que nos están planteando, el futuro de la energía. Más adelante voy a aclarar por qué estoy diciendo esto. Es el futuro de la energía. Porque la transición es un medio para construir un futuro de la energía. No es un fin la transición energética. Es un medio para construir ese futuro. Entonces, ¿cuál va a ser ese futuro? Eso es un gran interrogante. Y ahí, gracias a la perspectiva, podemos básicamente medir ese futuro. Podemos medio conocer ese futuro, incidir en ese futuro. Y por eso es lo interesante aquí de ver cómo nosotros vamos a tener una serie de conclusiones finales de esta investigación. Como les decía al inicio, no les puedo anticipar ninguna conclusión de esta investigación porque está en proceso, pero va a ser muy interesante conocer las conclusiones, porque realmente sí va a haber un gran impacto en el futuro de la energía por la transición. Eso no cabe dudas. Entonces, eso es lo interesante de medir, de verlo, de percibirlo, de sentirlo. Y eso es básicamente lo que pues aquí, digamos, vamos a compartir. ¿Qué vamos a compartir? Porque todo arte debe arrancar, como les decía, con un estado del arte. Entonces, ante todo es importante señalar, como ya ustedes quizás lo han escuchado en diferentes partes, y es que en materia de la transición, que no es un fin, sino un medio para tener un futuro de la energía, que no es igual al pasado, que también hubo transiciones, esta transición tiene la característica de ser una transición de la descarbonización. Entonces eso va a plantear un futuro de energía más limpio y plantearía pues un futuro de energía más sostenible. A raíz de este medio que se está usando hoy en día, que es la transición, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, nosotros el punto de partida es el presente, por supuesto, donde la humanidad el día de hoy lo que más consume es electricidad y combustibles. En materia energética, hablando en términos energéticos, como ustedes lo saben, los presentes, lo que más consume la humanidad es electricidad y combustibles líquidos, sólidos y gaseosos. Esos son los dos, digamos, consumos humanos, para calor, iluminación, fuerza y movimiento. Y dentro de los dos estas fuentes, entre electricidad y combustibles, lógicamente que lo que más consume la humanidad al día de hoy es combustibles. Son combustibles en cualquiera de sus características, líquidos, sólidos y gaseosos. Y por supuesto se consume electricidad, pero en una amena cantidad. En ese contexto, si ustedes ven aquí una diapositiva muy interesante, se observa al 2021, estamos al 2021. Al 2021 confirma lo que estoy diciendo, que hoy en día lo que más sigue consumiendo son los combustibles sólidos, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. La muestra de esto es la parte derecha, no sé si a la izquierda de ustedes, pero el verde, por ejemplo, el color verde, donde está la diapositiva, aquí en el color verde, se observa que aún se sigue consumiendo en mayor parte petróleo, pero en caída, ¿no? Va en caída, va en caída. También se demuestra con el color gris que encontramos el carbón con gran potencial de consumo, pero también va en caída. Y se observa que también se sigue consumiendo gas natural y va en subida, evidentemente. Por eso se habla mucho del gas como combustible de la transición.
¿quiénes son los que se han permanecido o por lo menos intentan subir un poco más? Subir, y vamos a ver hasta dónde sube. Hasta el 2021, los que es la energía hidroeléctrica ha sido siempre una constante a nivel global. Lo que es la energía, el color amarillo, si podríamos decirlo así, que es las energías nucleares, ha tenido una leve disminución, muy raro, porque pues básicamente hay algunos países que se han empezado a pensar mucho en ese tipo de energía, pero lo interesante aquí es cómo ya en el 2021 el consumo de energías renovables superan la energía nuclear y se acercan lógicamente, muy hacia superarlo, lo que es la energía termoeléctrica, pues con hidroeléctricas, excúsame, con agua. Entonces, aquí es una muestra más de cómo evidentemente, pues hoy tenemos un presente, pero vamos a ver qué pasa con el futuro. Y precisamente es la transición energética la que va a marcar ese futuro de la energía. Por eso es importante hacer la prospectiva, porque si adelantamos algunas conclusiones, muy seguramente en prospectiva a 20 años o 30 años, muy seguramente lo que vamos a encontrar es que esto que estamos viendo hoy en esta diapositiva muy seguramente va a estar totalmente diferente. En un análisis prospectivo es muy posible lograr sacar esas conclusiones. Las podemos ver totalmente en materia prospectiva, podemos ver qué vaya a pasar con ese futuro, porque el futuro está marcado por la transición. Y vuelvo, repito, no es el fin, es el medio, la transición. Bueno, entonces, en ese sentido, eh, mm, todo esto, ¿cómo se ha organizado? Esto no es algo aleatorio. Esto no es algo, digámoslo así, como sin tener una base, digamos, organizada, que se haya planteado esta transición. No ha sido aleatorio, digámoslo así, ¿no? No ha sido algo que haya nacido de la nada. Todo esto obedece básicamente a que todo fue estructurado de una forma tal que nos han llevado a donde hemos llegado, ¿sí? A la transición. Y todo esto nos ha llevado básicamente por un sistema regulatorio internacional. Como usted bien saben, a nivel global existen una serie de sistemas regulatorios internacionales que se han venido estructurando y se van a seguir estructurando. Y parte de ese sistema regulatorio internacional están todos estos temas ambientales, objetivo de desarrollo sostenible y mitigación de cambio climático. Y todo ese sistema regulatorio internacional lo que está planteando es una secuencia de descarbonización global, ¿sí? Las bases para una secuencia de descarbonización global. Entonces, este tema, básicamente, esa secuencia de la descarbonización es lo que se plantea como la transición energética a nivel global. Y todo eso, como repite, nace desde el año 94 con la Convención Marco de Naciones Unidas. Y muchos países nuestros empezaron a aprobar esa convención por ley en nuestros países. Luego viene el Protocolo de Kioto, que básicamente fue en 97, entró en vigor en el 2005 también. Y nótese lo siguiente, es que ya desde el mismo marco de Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas del 94, se empezó la secuencia de descarbonización. Ya la vamos a mirar, y pasa por Objetivo de Desarrollo Sostenible del 2015, el Acuerdo de París del 2015. Todo eso es el marco regulatorio internacional que da las bases para todos los países desde el punto de vista regulatorio para fijar y evolucionar hacia una secuencia de descarbonización global. Entonces, por ejemplo, cuando en la Convención del Marco de Naciones Unidas
entre esa Convención de Marco de Naciones Unidas en el 94 y el Protocolo de Kioto, se empezó a hablar en todos los países, en todos, se empezó a hablar del uso eficiente y racional de la energía, pero era más que todo enfocado a ahorro de energía. Y resulta que pues no fue suficiente, porque pues aunque se hacían los ahorros, aunque tampoco es que pudo decir que ha sido exitoso históricamente el tema de ahorros, el tema es que el mundo ha evolucionado, la economía ha evolucionado, los mercados han evolucionado y ha requerido más energía. Por eso entre el protocolo de Kioto y entre los objetivos de desarrollo sostenibles, se empezó a hablar entonces cómo responderle a inclusive eso lo desarrolla muy bien este importante autor de desarrollo sostenible, eh, Jeffrey Sachs, en donde para responderle a esa demanda global de energía, se empieza a plantear entonces una oferta de energía, pero ya la oferta de energía tenía que ser baja en emisiones, ¿sí? Bajo en carbono. Y empieza a plantearse entre el protocolo de Kioto y los objetivos de desarrollo sostenibles que se produciera energía, pero bajo en carbono, es decir, con energías renovables. Y luego en esta secuencia, seguimos la secuencia. Ya con los objetivos de desarrollo sostenible, incluso con el Acuerdo de París, se plantean dos cosas, ¿no? A nivel global, ¿sí? Se plantean dos cosas. Primero, entonces ya se habla es que abandonemos progresivamente los combustibles, claro, porque es lo que más se consume a nivel global, por un mayor uso de la electricidad. Esa es la primera narrativa que se deriva entre los objetivos de desarrollo sostenibles y el Acuerdo de París. Entonces, primera narrativa, abandono progresivo de combustibles fósiles por un mayor uso de electricidad. Claro, ¿por qué se plantea eso? Porque lo que más consume la humanidad o es electricidad y combustibles. Y lo que se estaba planteando es, abandonemos progresivamente los combustibles y pasemos a un mayor uso de la electricidad. Entonces, esa es la primera narrativa que se empieza a plantear. ¿Eso qué implica? Como lo vamos a ver más adelante, implica básicamente un efecto importante, y es que la electricidad también a su vez empieza a sufrir una transformación, ¿sí? Empieza a plantearse una transformación a su vez en la electricidad, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, la otra narrativa, que es la más reciente, que se viene a plantear, y aquí es muy interesante ver, es cómo se hablan de que deberíamos, como narrativa, creo que Sí, hay señor, una, ya estamos limpiando el sonido. Un momento, por favor. entonces como les decía, hay una otra narrativa que va en paralelo a señalar ese abandono progresivo de combustibles fósiles por un mayor uso de electricidad, y en paralelo, entonces se empieza a hablar de otra narrativa dentro del marco de ese interregno entre los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. ¿Cuál es la nueva narrativa que empiezan a tomar varios países? Que es las soluciones energéticas bajas en emisiones. Entonces ya empieza uno a ver en la regulación de los países, empieza a ver uno mucho más regulación de energías renovables, empieza a considerarse muy expresamente que el gas puede llegar a ser un eje de la transición. Incluso fueron más allá en Europa, considerarlo como una energía renovable. También se empieza a plantear el hidrógeno como esa solución energética baja en emisiones. Se empieza a hablar también y a configurar unas energías de origen orgánico, vegetal, como también como soluciones baja emisiones. Y se empieza también a hablar y a desarrollar una serie de tecnologías que apuntan básicamente a la captura de emisiones. Todo esto como haciendo parte del paquete de soluciones energéticas bajas en emisiones. Entonces, hoy lo que nos están planteando en esta secuencia de descarbonización, que es el elemento principal de la transición energética, es que tenemos a nivel global pensar en un abandono progresivo de combustibles fósiles
por un mayor uso de electricidad. Es la primera narrativa. Y la segunda narrativa es que se empiezan a desarrollar, a promover una serie de soluciones energéticas que son bajas en emisiones y que hoy es lo que básicamente se está enfocando en muchos países, a promover ese tipo de soluciones bajas como nueva narrativa, digámoslo así, de emisiones bajas en CO2. Claro, por supuesto que este es el planteamiento. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el caso de Colombia, por ejemplo, encontramos, a ver si pasa la diapositiva, claro. En el caso de Colombia, para poner un ejemplo, pero también podría aquí estar Argentina, o podría estar Chile, o podría estar cualquier país, o México. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, hemos seguido esa secuencia. Colombia ha seguido esa secuencia de descarbonización impuesta, digámoslo así, por ese marco regulatorio internacional, y lo hemos seguido en Colombia. Por ejemplo, como lo dijimos, cuando estábamos con la Convención de Naciones Unidas del 94, Colombia había hecho la reestructuración del sector energético, pero pues lógicamente no tuvo en cuenta todas esas consideraciones de cambio climático, pero básicamente por eso es que las reformas que se hicieron a las leyes en ese momento para cambiar los modelos energéticos en los años 90 no contemplaron mucho desarrollo de lo que en ese momento se llamaba el uso eficiente y racional de la energía. Pero el uso nacional de eficiencia de energía vino después, en América Latina, con una cantidad de leyes en los países. Una de esas es, por ejemplo, Colombia con la ley 697 del 2001, por ejemplo. Entonces es un ejemplo claro. Y esto mismo que hizo Colombia lo hizo varios países. Empezaron a aprobar en ese momento, en ese periodo, más o menos entre el 94, el 91, algo así, 90, en los años ya 90, del 94 hacia el 2000, empiezan a aprobar ese tipo de leyes de uso eficiente y racional de energía. Y ya después, con la secuencia de esta que sigue, es ya una mayor demanda de energía, teníamos que empezar a proponer más bien oferta de energía, pero ya baja en carbono. También impactó a Colombia, ¿no? Y a otros países. Uno lo ve en otros países, pero también aquí en el caso colombiano, ve que empieza a salir una cantidad de leyes precisamente desarrollando esa oferta de energía baja en carbono. El ejemplo más claro, en el caso de Colombia, es la ley 693 del 2001, en donde promueve el alcohol carburante y los biocombustibles como energéticos bajas en carbono y empiezan a mezclarlos con los combustibles actuales, los combustibles de petróleo, entonces, o origen fósil. Entonces, en ese sentido, encontramos cómo reacciona. Y también empezamos a reaccionar con la ley 1715 del 2014. En ese momento ya había países con leyes por ejemplo, de energía eólica o leyes de energía solar. Yo allá en ese momento, ya en el caso colombiano, todos lo llevamos a una ley que fue la que más impulsó todo este tema de energías renovables, como es la ley 1715 del 2014. Muy bien, y siguiendo con esa secuencia, nosotros cómo identificamos que Colombia, por ejemplo, se adapta a la secuencia que sigue, que es el abandono progresivo de combustibles fósiles por un mayor uso de electricidad. Lo hacemos en primer lugar porque primero ratificamos el Tratado de Kioto, pero además casi la mayoría de los países empezaron a expedir leyes de cambio climático. Entonces, pero más allá de eso, está en que la mayoría de los países empezaron, en caso aquí Colombia lo hizo lo mismo, estamos hablando ya eso es entre Objetivo de Desarrollo Sostenible y por supuesto el Acuerdo de París, empezamos a ver leyes de movilidad eléctrica, que esa es la señal más clara de responderle a la primera narrativa, que es abandone progresivamente los combustibles por un mayor uso de electricidad. Y entonces la señal clara es, bueno, en el caso colombiano y lógicamente de otros países, es las leyes de movilidad eléctrica. ¿Sí? Las leyes de movilidad eléctrica es el punto de partida para entrar en esa nueva narrativa de abandono progresivo de combustibles fósiles de mayor uso, porque a partir de ahí entonces empiezan a establecerse los incentivos adecuados para que
para que en los diferentes países, incluso en el caso de Colombia, se empiece a desarrollar una serie de iniciativas para empezar a promocionar la movilidad eléctrica. Y por supuesto, llegamos a la última narrativa. Colombia también empieza a responder a esa narrativa que se desprende también de entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también del Acuerdo de Kioto, de París. Y esa nueva narrativa también tiene respuesta por parte de algunos países, incluyendo Colombia. Algunos lo hicieron más temprano, como el caso de Chile, etcétera, pero otros, como el caso colombiano, lo hicimos en una ley del 2021, ¿sí? Incluso, sí, el 2021, terminando pandemia, digámoslo así, empezamos a reconocer que había unas soluciones energéticas bajas en emisiones y que era necesario promoverlas para precisamente aportarle a los problemas del cambio climático. Entonces aquí empezamos por ley, a empezar a crear ese tipo de escenarios, incentivos y fomento a mayor energías renovables como la geotermia y otro tipo más, como el caso del hidrógeno, como el caso de la energía de origen vegetal o orgánico, incluso a promocionar tecnologías de captura de emisiones y finalmente a convertir el gas en un eje, expresamente ya se dice que el gas es un eje de la transición energética, expresamente se dice por ley. Y eso responde muy en paralelo, como lo dije anteriormente, con lo que estaba pasando en Europa. Y lógicamente que todo esto con que estoy aquí señalando, pues obedece claramente a que a nivel internacional se estaba básicamente respondiendo a unas preocupaciones de desarrollo sostenible, a las preocupaciones del cambio climático, pero lo más interesante es cómo a partir de ese sistema regulatorio internacional, el capitalismo a nivel global, el capitalismo a nivel internacional, las inversiones a nivel internacional empiezan a direccionarse para producir tecnologías. Estas tecnologías que hemos llamado disruptivas es producto a entender muy bien el capital mundial. El capitalismo mundial entendió perfectamente el mensaje, ¿sí? A partir de esos sistemas regulatorios internacionales o ese sistema regulatorio internacional ambiental, de desarrollo sostenible, de cambio climático, entendió perfectamente el capitalismo mundial de que había que redireccionar las inversiones en tecnologías. Y por eso vemos nosotros todos esos desarrollos tecnológicos que estamos viendo al día de hoy. Entonces esto nos pone en un contexto importante, y es que cuando veníamos hablando hasta los años 2000, más o menos, veníamos hablando y nos preocupábamos todos los países, todos, el gobierno, las empresas, la academia, todos éramos en función de un principio básico, que era el principio de la seguridad energética. O sea, todos preocupados por el abastecimiento de energía, porque antes de la pandemia estaba demostrado que la energía es un bien esencial para la humanidad. Sí, es un bien esencial, porque hay cosas que no se mueven sin la energía. ¿Sí? Entonces era esencial. Pero con la pandemia quedó aún más demostrado que la energía es esencial para los seres humanos. Entonces, lógicamente, que este principio de seguridad energética antes y después sigue siendo uno de los principios, ejes fundamentales que cimentan, ¿sí?, la preocupación que tenemos los humanos por el abastecimiento de energía. Pero eso no podía estar tan solo, aislado, frente a lo que estaba sucediendo con ese sistema regulatorio internacional. Por eso, en materia de los mercados de energía, aparece otro principio que son como muletas que van moviendo al mercado de energía, que el otro principio es la sostenibilidad ambiental, o lo que llaman ambiental y social. Entonces, en eso, hoy, en eso nos estamos moviendo. Hoy la energía se mueve en torno a estos dos principios, principio de seguridad energética y principio de sostenibilidad ambiental. Esos son los dos principios que se mueve la energía. Y como tal, entonces,
eso nos lleva a hablar precisamente de una sostenibilidad ambiental. Entonces ya el concepto hoy no es tanto seguridad energética, sino sostenibilidad energética, perdón. No ya de seguridad energética, sino de sostenibilidad energética, porque dentro del concepto de sostenibilidad energética se incluye el de seguridad energética y el de la sostenibilidad ambiental y social. Entonces, hoy muchos usan como principio, digámoslo así, lo que es la denominada sostenibilidad energética, que comprende es eso. Ahora, ¿en qué se traduce hoy la sostenibilidad energética? Y aquí voy entrando al punto que tengo que sustentar, de que la transición energética no es un fin, ¿sí? Y voy a seguir insistiendo en eso. Es un medio, ¿sí? ¿Para qué? Un medio para tener una energía, ¿sí? Y estamos hablando de futuro, una energía, por supuesto, limpia y sostenible. Y en ese sentido se va transformando y vamos clarificando el concepto, que ya más adelante sigo insistiendo en eso. Claro, todo esto implica principalmente, porque todo se pensó fue principalmente, se pensó es en la descarbonización, en materia de la transición, pero esto fueron pegándole más cosas. Y tan así que empezaron a hablar de las D, que la 1D, que la 2D, que la 3D, que la 4D, que la 5D, pero realmente son 3, ¿sí? Porque empezaron a pegarle una cantidad de D. ¿D qué es? De transición energética, que es lo que va a identificar simbólicamente algo, lo principal es la descarbonización, por supuesto, lo principal, la descarbonización, el D de descarbonización. Pero se empezaron a pegar que es digitalización, por el tema que hoy la última revolución es la transformación digital, entonces le pegan esa D de digitalización a transición energética. Recuerdo las primeras conferencias, por ejemplo, del profesor, de comillas, profesor Pérez Arriaga. Recuerdo mucho las conferencias que empezó a dictar, de las investigaciones que empezaron a realizar, más o menos estamos hablando como de estos años 2000, empezaron a hablar de la descarbonización y empezaron a hablar también de que había necesario incluir dentro de la transición energética lo que estaba sucediendo en ese momento, que es la transformación digital, y que por lo tanto había que hablar de la nueva D dentro de la transición, que es la digitalización. Y finalmente, también por mismo la investigación de la MIT, y empiezan también a hablarse de la descentralización. Entonces, ahí encontramos básicamente las 3D. Pero entonces, realmente, ¿qué es la transición energética? ¿Sí? Entonces, primero que todo, como lo hemos señalado, es un medio para lograr que una energía futura, limpia, sostenible, y que básicamente, por supuesto, es un fenómeno global, ¿sí? Que cambia la estructura del sistema energético. Efectivamente, cambia la estructura. Y eso es lo que, si vamos a hablar de perspectiva, es eso exactamente lo que vamos a encontrar. Y es un fenómeno global que hace cambiar la estructura del sistema eléctrico, y por eso es importante estudiar el futuro de ese sistema eléctrico, traerlo del futuro al pasado, perdón, al presente, para mirar en perspectiva cómo será ese futuro del sistema energético. Definitivamente va a ser diferente el sistema energético, y todo eso es para responder precisamente a lo que hemos hablado de mitigar, para responder a mitigar el cambio climático, alcanzar objetivos de desarrollo sostenibles. Y por supuesto, podríamos decirlo claro, la transición energética es la cuota, ¿sí? Del mercado energético global, es la cuota precisamente de mitigación del cambio climático y de objetivo. Es una cuota de participación para reducir esos problemas a nivel global. Y por supuesto, está transformando los mercados, ¿sí? Tanto el mercado como la regulación. Totalmente tenemos cambios, y esa transformación nos está llevando incluso a que ya, incluso hablando ya en términos de los países del derecho,
ya hay pronunciamientos incluso de los poderes judiciales en torno a este tema, de reconocer la transición energética incluso como una sostenibilidad ambiental, sostenibilidad energética, perdón. Entonces, en ese punto también es importante mencionar en qué se materializa entonces la transición energética, como ya lo vimos. Pues se materializa en descarbonización, se materializa en digitalización, se materializa en descentralización de fuentes. Algunos hablan de descentralización, hablan de democratización y de regulación. Es exagerado ya hablar de eso, ¿sí? Le siguen metiendo más D y realmente son 3D. Son descarbonización, digitalización y descentralización de fuentes. Entonces, en ese sentido, por eso se habla que la transición es 3D, si son las 3D. Y eso lo dice claramente, por ejemplo, Pérez Arriaga, que para mí es uno de los gurús internacionales del idioma español, si ese es el punto, que pues con todas sus investigaciones de la MIT han venido sosteniendo el tema. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los elementos nuevos que están configurando ese concepto? Porque a este concepto ya le han empezado, de transición, le han empezado a colocar más palabras, ¿sí? Entonces ya hoy le hablan de transición energética justa, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué se empieza a hablar, inclusive a incluirle una serie de elementos también que configuran el concepto? Ustedes pueden ver ahí que hay una serie de elementos que acompañan la transición, como es sostenibilidad, como es tecnología, economía colaborativa también, comunidades, participación comunitaria, justicia energética, acceso a la energía, acceso a servicios energéticos modernos, gobernanza energética, pero llama la atención que la mayoría se está yendo por una tercera palabra. Ya no se habla solo de transición energética, sino transición energética justa. ¿Eso qué quiere decir? En palabras, digamos, castizas, ese es el punto. El que quiere decir es que a la transición energética le incluyen algo que también en paralelo venía hablándose, lo de justicia energética. ¿Y qué es justicia energética? Justicia energética es básicamente que deben tenerse en cuenta consideraciones de derechos humanos y sociales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando se está hablando de transición energética justa, se está prácticamente hablando que la transición energética debe tener en consideración los derechos humanos, los derechos sociales, la democratización y todo ese tema. Entonces, por lo tanto, no se queda ahí el concepto de transición energética como el fenómeno global que transformará el sistema energético, transforma o transformará el sistemas, la estructura de los sistemas energéticos, sino que eso tiene que ser justo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta consideraciones de derechos humanos, todos esos derechos humanos, consideraciones de derechos sociales, todos esos derechos sociales. Y de esa forma es lo que se está planteando. No tanto ni Estados Unidos ni en Europa. En Estados Unidos, Europa, no se habla de transición energética justa, ¿sí? Eso de transición energética justa se ha venido hablando en América Latina, pero precisamente por las condiciones propias de América Latina. Bueno, entonces, una pregunta que realmente se está haciendo todo el mundo al día de hoy es que si la transición energética debe ser gradual o paulatina, ¿sí? Y esa ha sido como la pregunta de hoy. Y todavía en muchos escenarios todo el mundo se está preguntando eso. ¿Se va a hacer gradual? ¿Se va a hacer rápido o gradual o paulatino? Entonces, la respuesta la hemos encontrado en dos sentidos. De acuerdo a las investigaciones, en este estado del arte de la perspectiva que estamos haciendo. La primera es que los países que tienen recursos energéticos, que son ricos en recursos energéticos como el gas, el petróleo, el carbón, que son los convencionales,
esos países no van tan rápido en materia de transición, no van tan rápido. En cambio, hablando de América Latina, claro, en cambio, los países que no tienen recursos energéticos como el gas, el petróleo y el carbón, van muy rápido, pero demasiadamente rápido. Entonces, en ese sentido, es lo que se ha encontrado hasta el día de hoy, que lo rápido o lo gradual de la transición va a depender también de la riqueza o pobreza en materia de recursos energéticos. Y basta ver, por ejemplo, México, Venezuela, algo Brasil, algo Argentina, que son muy ricos en recursos energéticos. ¿Cómo ha sido la transición energética? Si ha sido rápida o gradual. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y uno puede dar la respuesta según cómo va el país. En el caso de Colombia, por ejemplo, que es un país rico en esos recursos, la transición energética hasta el momento es gradual. Hasta el momento. ¿Sí? Es gradual. El gobierno actual, que entró el año pasado, dice que va a ser transición energética rápida. Pero pues lo que uno ve en el Plan Nacional de Desarrollo, pues uno no ve eso, sino ve reflejado la rapidez que se le va a colocar al tema de la transición energética. Ahora bien, el otro tema y la otra pregunta es que todos hablan teóricamente del gas como el eje de la transición. Y lógicamente eso no se puede quedar en un discurso ni en un postulado. No, eso se tiene que materializar, como lo hicieron los europeos y como incluso lo hizo Colombia, al señalar claramente, por ejemplo, en el caso del gas, con la ley 21, o en la misma 2099 del 2021, o la ley 2128 del 2021, en donde se señaló el gas como el eje de la transición energética, por ejemplo. Y como ya lo dije, lo he dicho 2 veces, en el caso de Europa, considera la energía, el gas como energías renovables. Y hacia vamos. Bueno, y por otro lado, otra pregunta importantísima, y es cómo vamos a implementar todas estas técnicas perdóname, cómo vamos a implementar la transición, es más bien la pregunta. ¿Cómo vamos a implementar la transición? Bueno, pues en eso estamos, o sea, en eso estamos implementándola, y normalmente lo que estamos viendo, que hay muchos países que están intentando, por ejemplo, usar técnicas tradicionales para introducir la transición energética de regulación, y otros están usando nuevas técnicas, como el Sandbox, por ejemplo, el Sandbox como técnica regulatoria para introducir todas estas cosas nuevas de tecnología. Se está usando mucho. Regulación por incentivo, el tema del Sandbox, como ya lo dije, en fin. Entonces, hay necesidad, y así lo han considerado los países, de empezar a introducir esto de forma o rápido o gradual, hacerlo con el concepto de justicia energética o no. La mayoría van por justicia energética. Por otro lado, también de señalar las técnicas más adecuadas para impulsar el desarrollo, porque estas son nuevas tecnologías que reemplazan las convencionales. Entonces, lógicamente, tienen que tener unas técnicas adecuadas, porque ya hay unas inversiones de muchos años y vienen a reemplazarse por otras inversiones. Y eso implica toda una promoción, un fomento interesante de esto nuevo. Todo esto es una industria nueva, por supuesto, y que finalmente tengo que decirlo con toda la claridad, que la transición energética no es por ningún motivo, es un fin, ¿sí? No lo es. Está claramente demostrado. La transición energética es un medio para que la humanidad logre tener una energía limpia. Es eso lo que se está planteando el día de hoy. Porque es que aquí están tomando ya la transición como el sector. No, el sector es la energía, ¿sí? Y el fin es que ese sector de la energía tenga, ¿sí? Tenga o que funcione con energías limpias. Y eso es lo que hace la transición, llevar a que la energía tenga esa característica futura. Por eso es una
es un cambio estructural del sistema energético a nivel global. Y eso es importante también señalarlo. Ahora, que incluso como medio para un fin, la transición, lo que uno está notando es que ya se están presentando, se están visualizando ciertos conflictos, ¿sí? Ciertos conflictos que algunos ya se le está radicando a la transición. Por ejemplo, conflictos del uso del suelo, conflictos pasajísticos, conflictos tarifarios, conflictos incluso en materia de infraestructura. Ya se está viendo. Entonces, este medio para lograr no va a ser fácil, es un camino, pero hacia allá vamos. El fin es energía limpia, sostenible, pero por supuesto, implica necesariamente que resolver ciertos conflictos, ir haciendo prácticamente toda una introducción que va a depender si es rápido o gradual. Todo esto es lo que se tiene que ir pensando en el día de hoy. Quiero también señalar algo que está pasando el día de hoy, que es lo relacionado con las interconexiones internacionales. Lo que hemos podido observar desde Europa es que la transición energética va a activar las interconexiones internacionales. Porque claro, en la medida que descarbonicemos, en la medida que vamos hacia energías renovables, que son energías que evidentemente son intermitentes, en algunas de ellas, por supuesto, va a implicar necesariamente que complementarnos. Por eso, hoy en día, por lo visto en Europa, básicamente se está hablando de que todo este tema de la transición energética va a activar las interconexiones internacionales. Esto es un tema de perspectiva. De hecho, esto, si uno va hacia el futuro, va hacia el futuro y trae lo del futuro al presente, lo que vamos a ver en el futuro es una mayor fortaleza de las interconexiones internacionales, por lo visto en ese presente y por lo visto de lo que se puede ir visualizando el futuro. Entonces, es interesante esto porque pues posiblemente en 30 años, como pasaba hasta el presente, que las interconexiones internacionales se congelaron en términos de necesidad pero lo que uno observa es todo lo contrario, ¿sí? O sea, la tendencia es a tener más interconexiones internacionales. Eso es un mundo de posibilidades, ¿sí? Es un mundo de posibilidades que se pueden abrir, por supuesto, para complementar los sistemas, porque aquí lo que va a pasar es que se tienen que complementar los sistemas en la medida que nos vamos más por energías renovables. Ahora bien, todo esto, por supuesto, nos lleva a la prospectiva. Nosotros tenemos que hacer prospectiva, todo esto buscando cuál va a ser el futuro de la energía con los cambios regulatorios para introducir transición energética, pues tenemos que hacer prospectiva de cómo va a ser el mercado de energía, ¿sí? Tenemos que hacer prospectiva de cómo van a ser las empresas. O sea, en estos momentos detengámonos un poquito, ¿sí? En prospectiva, en futuro, traigamos el futuro al presente. ¿Cómo visualizamos el mercado de energía hacia el futuro? ¿Cómo debemos visualizar las empresas energéticas hacia el futuro? ¿Cómo podemos visualizar la gobernanza energética hacia el futuro? Y por supuesto, ¿cómo visualizamos la regulación de la energía hacia el futuro? Entonces, es irnos al futuro, traerlo acá y mirar, ir mirando, ir mirando, ir mirando a partir de un estado del arte, ir mirando básicamente eso en perspectiva. El mercado en perspectiva, la regulación en perspectiva, las empresas en perspectiva, la gobernanza en perspectiva. Porque no cabe duda de que lo que estamos viendo en el presente nos está llevando al futuro a que todo esto va a cambiar, ¿no? Va a haber un cambio estructural del sistema energéticos en el futuro, ¿sí? En el futuro. Y todo eso traído en el presente es lo que es interesante de medir, de considerar. Porque esto nos va a llevar también a un tema que hace poco escribimos
precisamente hablando de perspectiva, lo que llama la regulación a prueba de futuro, ¿sí? Porque en efecto, en ese artículo que se los recomiendo, que escribimos con el profesor William Gallo, ahí estamos viendo de que los reguladores de hoy no van a regular para el presente. Los reguladores de hoy van a regular para el futuro. Entonces, en ese sentido, necesitamos o se necesita que la regulación sea a prueba de ese futuro. O sea, es un gran reto, porque ese es un gran reto, es la regulación a prueba de futuro. O sea, ¿cómo? Ustedes lo saben, muchos de ustedes hacen parte del sector, saben que la regulación de hoy lo que regula es el presente, ¿sí? Y regula los problemas del presente. Pero es que como esto de la transición es con una proyección global y futura, necesariamente entonces hay que pensar en esa regulación a prueba de futuro. Y digo a prueba, ¿sí? A prueba de futuro, porque en efecto regular para el futuro es lo más difícil. Entonces se necesita las adecuadas técnicas para esa regulación a prueba de futuro. Por eso, parte de esa regulación a prueba de futuro, encontramos, por ejemplo, que tenemos que claramente cómo vamos a regular todas esas transformaciones que necesita la electricidad para adecuarse a la transición. Cómo regular todas estas soluciones energéticas bajas en emisiones, porque ya están propuestas, ya están casi señaladas cuáles son esas soluciones energéticas bajas en emisiones. Entonces, todo esto, lógicamente, está a prueba de futuro. Y más que todo, ¿por qué todo esto está a prueba de futuro? Porque muchas de esas soluciones energéticas bajas en emisiones va a implicar necesariamente de hablar también, vamos a estar hablando o ya estamos hablando en el sector energético de lo que es economía circular, porque parte precisamente, el ejemplo más claro de economía circular aplicado al sector energético como parte de este futuro es precisamente el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, porque es pura economía circular, porque se parte de unos recursos actuales que se aprovechan para lograr tener esto de hidrógeno verde y azul. Entonces, en ese sentido, también estamos viendo cómo acá prácticamente estamos viendo aplicar todo esto de hoy de la economía circular. La economía circular ya llegó en el sector energético para quedarse y sobre todo en aquellos segmentos del sector energético donde se hagan los aprovechamientos, como es el caso del hidrógeno, ¿sí? Claro, habrán otro tipo de usos que necesariamente van a hacer esos aprovechamientos y convertirlos en nuevos productos necesarios para el sector energético. Entonces, bienvenida también la economía circular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que como les dije, qué es lo que está transformando el sector de energía? Entonces, habíamos dicho que las transformaciones, y si uno hace prospectiva, teniendo en cuenta el estado del arte, entonces lo primero es la transformación de la electricidad, ¿sí? Porque la electricidad, a su vez, también en esta prospectiva está sufriendo transformaciones, ¿sí? O sea, los que son eléctricos aquí, los que son del sector de electricidad, lo saben, ¿sí? Que estamos en esa transformación. Es una clara, es clara la transformación en materia de electricidad. Lo que sí es que si uno hace más prospectiva, pues proyectémonos qué va a pasar con el sector eléctrico hacia futuro. Evidentemente va a ser un sector muy fortalecido porque lo están usando como aquel de mayor uso para que abandonemos progresivamente los combustibles. Por eso, como lo señalaba anteriormente, encontramos la movilidad eléctrica regulada en la mayor parte de los países. Y entonces, en ese sentido, en electricidad también hay que hablar de descarbonización.
Lo que pasa es que esa es una preocupación que tenemos que tener todos, porque si va a ser el energético que sustituye los combustibles fósiles, entonces, ¿con qué vamos a producir electricidad? O sea, la base energética, la canasta energética eléctrica, la canasta energética de electricidad, ¿cuál va a ser? Si uno hace perspectiva, mirando el presente, lo que estamos viendo es una canasta energética convencional. Perdón, escúchame. Una canasta energética donde coexisten fuentes, ¿sí? Donde coexisten fuentes tanto convencionales como no convencionales. O sea, una coexistencia de fuentes. Por lo menos lo que se visualiza hoy del futuro, una coexistencia. Que si la fuente no convencional es renovables, será total fuente de electricidad, pues eso es parte de la perspectiva, parte de mirar ese futuro. Por el momento, el presente nos está señalando hacia futuro una coexistencia de fuentes. Ahora, el otro tema interesante en electricidad, que es otra transformación, las personas que son aquí del sector de electricidad lo saben, que es el almacenamiento de gran escala de la electricidad como otro eje de la transformación. Y en este caso, la transformación de electricidad. También, el almacenamiento es muy importante porque, pues, evidentemente eso transforma totalmente el sector eléctrico. Hay una clara transformación, porque lograr almacenar energía y más que todo este tipo de energías renovables, pues es un elemento de transformación muy importante. Y en toda esta transformación también encontramos la transformación digital, por ejemplo, todo eso también ha tenido una gran repercusión. La eficiencia energética en vista también al día de hoy, la descentralización de fuentes, los nuevos usuarios, porque aparecen unos nuevos usuarios, como son la movilidad eléctrica como nuevo usuario de electricidad y el hidrógeno verde como nuevo usuario, porque definitivamente el hidrógeno verde produce electricidad, pero va a ser también usuario de la misma electricidad para poder hacer sus procesos de circulares. Y todo eso, por supuesto, es lo que nos están planteando. Entonces, en ese orden de ideas, en materia de descarbonización, lo que uno observa es cómo los países van avanzando en descarbonización. Aquí una diapositiva rápida de cómo los países van avanzando en descarbonización. Y repito, lo que se observa es que algunos lo han hecho rápido y otros de forma lenta, gradual, no digamos lento porque gradual. Entonces, unos van rápidos, otros van graduales en América Latina. Por supuesto, los europeos pues lo han hecho rápido, ¿sí? En Estados Unidos lo hacen gradual. Pero digamos, sí, todos montados en la transición, pero pues unos graduales y otros rápidos. En materia de almacenamiento, interesante es ver cómo el almacenamiento se puede dar en borde en generación, almacenamiento en la red y almacenamiento en los puntos de consumo, ¿sí? Entonces, muy interesante, porque se pueden dar en los tres niveles y ya hay tecnologías para las tres, para tener baterías de almacenamiento en borde de generación o tener almacenamiento como precisamente se promovió la regulación de Colombia, lo que hizo fue básicamente regular el almacenamiento en red, no el almacenamiento de generación, ni tampoco de puntos de consumo. No es necesario regularlo. Es decir, se pueden desarrollar proyectos de almacenamiento en borde de generación y por supuesto los usuarios pueden tener puntos de almacenamiento en los puntos de consumo, pero lo interesante aquí, que el caso Colombia decidió regular el almacenamiento de red y ya está en desarrollo un proyecto de almacenamiento en red, que pues básicamente es para gestionar mejor la red. Entonces, este también es mirarlo en perspectiva, también tenemos que mirar en perspectiva el impacto que pueda suceder o destacarse del almacenamiento en red, el almacenamiento, ya hay de hecho proyectos que desarrollan almacenamiento en generación en Colombia, también como ya ustedes saben, tenemos hoy en día en desarrollo un proyecto de almacenamiento en red y lógicamente conocemos varios usuarios en el país que han empezado a montar tecnologías de almacenamiento en puntos de consumo. Entonces, eso básicamente
pues son avances que si lo mira uno en perspectiva va a impactar la estructura del sector. Bueno, en materia de transformación digital, lo que llaman la digitalización, que es otro elemento de la transición, pues encontramos las redes inteligentes y los medidores inteligentes. Tema eso de las redes, la verdad, yo no lo he visto ninguna red inteligente. Yo hasta el momento no he visto ninguna. Pues digo yo a nivel global, el que sepa, pues nos lo dice hoy. Pero, ¿qué significa redes inteligentes? Porque es que se habla mucho del tema, pero ¿qué significa? O sea, en la práctica, ¿qué es eso? En la práctica, las redes inteligentes, a nuestra consideración, es aprovechar las redes para que pueda introducirse en tecnologías que llaman de tecnologías de información y comunicaciones, y de esa forma las redes permitan tener información, información y datos que nos puedan hacer conocer, por ejemplo, datos del medio ambiente o datos del tráfico, etcétera. Pues, digamos, sobre eso ha habido, digamos, se ha hablado mucho, pero realmente, pues, no, pero pues, muy posiblemente las bondades sí están demostradas de las redes inteligentes, pero pues no ha habido mucho desarrollo de proyectos. Doctor Luis Ferney, un momentico que tocó silenciar su micrófono porque había un estruendito. Le recordamos por favor a las personas mantener su micrófono cerrado y en un momento ya reactivamos su micrófono, doctor. Denos un momento, por favor. Gracias. Para no interrumpir al resto del grupo. Un segundo, por favor, doctor Luis Ferney. Doctor Luis Ferney, ¿puede intentar abrir su micrófono nuevamente, por favor? Gracias. Ya, ahora sí. Estamos. Gracias. Perdón. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, como decía, es la mezcla de las redes actuales con las TICs. ¿Sí? Eso es lo que va a ser redes inteligentes. Ahora, haciendo prospectiva, mira la foto que ustedes ven ahí de redes inteligentes. Es decir, son redes que van a dar mucha data, ¿sí? Mucha data que va a ser útil para el gobierno, para las empresas, o de tener información del clima, del medio ambiente, del tiempo, del tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya sucede en algunos países. Y el tema de la medición inteligente es otro tema de la parte de la digitalización, que como saben todos ustedes, pues muchos en América Latina están en proceso de implementar toda esta nueva infraestructura de medición inteligente en América Latina, porque evidentemente ha habido avances en algunos usuarios con ese tipo de medición, pero lógicamente que implicará hacer toda una transformación de la medición inteligente. Bueno, en materia de eficiencia, pues no, en materia de eficiencia, pues se sigue hablando, por supuesto, tradicionalmente el tema de eficiencia siempre era considerado ahorro y sigue siendo considerado ahorro también, pero también puede ser eficiencia en los procesos productivos energéticos. Y en materia ya de consumo, en materia de eficiencia energética, algo muy interesante que se puede ver es que prácticamente eh, se está, se está hablando hoy en día de eficiencia energética, pero con incentivos, porque no ha sido suficiente el desarrollo de la eficiencia energética sin los incentivos adecuados. Entonces se requiere esos incentivos adecuados para que se haga mayor eficiencia energética. Eso es permanente, eso siempre va a ser permanente el tema de la eficiencia. Lo que sí está demostrado hasta el momento, que la eficiencia energética, con eficiencia energética no es posible hacer toda la descarbonización, no es posible. O todo el tema del cambio o contribuir al cambio climático. Necesariamente debe contarse con producción y producción limpia. Entonces, no solo con eficiencia vamos a vivir, sino también con la producción de energías limpias. Bueno, y por supuesto, el tema que sigue, que es interesante en materia de transformación de la electricidad, que son hoy la distinción clara entre fuentes centralizadas y fuentes descentralizadas. Como todos ustedes saben, la energía la electricidad, hoy en día de fuentes centralizadas.
así sea embalses, termoeléctricas, energía renovable, energía solar, centralizadamente hablando, que se tiene que trasladar esa energía a los puntos de consumo. Pero lo interesante es la producción de energía en los puntos de consumo donde están ubicados los usuarios. Eso es lo que realmente es interesante, porque en perspectiva vamos a ver qué va a pasar con la producción de energía. Si va a primar una producción descentralizada o va a haber una coexistencia de producción centralizada y descentralizada. Muy seguramente lo que se lee el presente hacia futuro es que vamos a estar más bien con una producción de energía, eh, eh, digámoslo así, como coexistiendo la producción centralizada con la producción descentralizada, una coexistencia en este modelo de centralización de electricidad, una coexistencia de fuentes de energía, de forma centralizada y de forma centralizada. Claro, no todos los países han empezado a empoderar a los usuarios para ese propósito. Unos los han hecho, otros no los han hecho. Pero podríamos decir que la mayoría van por el camino de empoderar a los usuarios para que los usuarios se conviertan en autogeneradores, haya generación distribuida. Y ya hay países que han preparado ese terreno, de ese segmento del mercado para ese propósito, empoderando a los usuarios, porque hay que empoderarlos, ¿sí? Los usuarios por sí solos, a menos que tengan, digamos, una gran necesidades de consumo de energía y que una capacidad de compra de energía, que sean usuarios de una capacidad de volumen de consumo, pues a menos que eso, pero los usuarios común y corriente, pues evidentemente necesitan los adecuados empoderamientos para ello. Y pues mirándolo en perspectiva, pues lógicamente hay una serie de mecanismos de empoderamiento de los usuarios que se están dando en este medio de la transición. ¿Y esto qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a tener, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, esto nos va a nos va a llevar a tener ciudades, por fin vamos a tener ciudades energéticas conectadas con ciudades inteligentes. ¿Por qué? Hoy en día, si yo tomo la foto, hoy en día o hace 5 años, yo tomaba la foto de una ciudad, pues lógicamente no encontraba uno la ciudad con estas características. Esto que ustedes ven ahí en la diapositiva, espero que la están viendo bien, esa es una ciudad cualquiera, que básicamente los usuarios hoy por el empoderamiento produce energía, almacenan energía, ponen energía a la red, otros no la ponen en la red, ¿sí? Entonces encontramos hoy, y ya las hay, ese tipo de ciudades que no, que son netamente, digamos, energéticas, en el sentido de que encontramos barrios con producción de energía, almacenamiento de energía, consumen esa energía, luego la colocan a la red, etcétera. Entonces, estamos hoy y esto es también un elemento de perspectiva, ver las ciudades del futuro. ¿Cómo van a ser las ciudades del futuro? Nosotros veíamos la producción de energía lejos, donde están las fuentes. Hoy la producción de energía las vemos en nuestras casas. Entonces, al frente de nuestras casas, en las oficinas, en los centros comerciales. Entonces, eso, por supuesto, nos está llevando a que hoy, hacia futuro, estemos hablando de las ciudades energéticas, ¿sí? Que harán parte de un componente más global, que son las ciudades inteligentes, porque se van a interrelacionar, van a estar interconectadas, interrelacionadas con, 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 con los otros sistemas, en los otros sistemas que están en ese mundo de las ciudades inteligentes. Entonces, viendo en perspectiva, vamos a ver esta foto a la N. ¿Sí? Esta foto la vamos a ver a la N, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de América Latina, y por supuesto ya se está viendo en Alemania, se ve en España, ese tipo de ciudades con estas características que están acá. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar de los usuarios,
en materia de los usuarios, hay dos tipos de usuarios que ya están, y hay uno que se va a potencializar más, como lo vimos anteriormente. El caso de la movilidad eléctrica, pues va a requerir mucho consumo de energía, no cabe duda. Ese consumo de energía, básicamente para movilidad eléctrica, pues va a estar en función de el abandono progresivo de esos combustibles fósiles, con un mayor incremento de electricidad, pero efectivamente, como lo voy a mostrar acá, es que vamos a tener ya en materia de vehículos, vamos a tener muchas fuentes para mover nuestros vehículos, ¿sí? Vamos a tener tanto las fuentes convencionales, vamos a tener, o ya tenemos el gas natural, tenemos el gas natural vehicular, tenemos ahora la electricidad, pero también a la electricidad le vienen otro tipo de posibilidades para movilización, de la movilización. Vienen, por ejemplo, el hidrógeno, ya incluso, ustedes lo saben, acaban de anunciarse en el país de que vamos a movilizar una flota de transporte pública con hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que esta industria de la movilidad, ¿sí?, que se hacía tradicionalmente como con combustibles fósiles, pues básicamente vamos a tener muchísimo más fuentes para la movilidad. Y hablando del sector eléctrico, que es un elemento de transformación muy importante, vamos a ver básicamente aquí cómo vamos a estar consumiendo más electricidad para movilidad eléctrica, para la movilidad con electricidad, y por supuesto sustituyendo los combustibles fósiles. Y ese va a ser un poco la situación en que nos vamos a mover. Entonces, la balanza va a cambiar. Hoy lo que más consumimos son combustibles sólidos, líquidos, gaseosos. Y hacia futuro, en perspectiva, lo que más se va a consumir, por supuesto, va a ser electricidad para la movilidad. Entonces, ahí vamos, es ahí donde vamos a mirar un poco este tema. Y por supuesto, el otro tema importante aquí del mercado de energía en general es, como ya lo he venido señalando, todas estas soluciones energéticas bajas en emisiones. ¿Por qué es importante? Porque en caso de Colombia, hay que partir de una ley, que es la ley 2099 del 2021, que está fijando toda una ruta de soluciones energéticas bajas en emisiones. Y entonces encontramos, por ejemplo, cómo se sigue promocionando las energías renovables, cómo se considera el gas como un eje de la transición, cómo se impulsa el hidrógeno. El hidrógeno va a ser una cosa que realmente, si uno mira el mercado en perspectiva, vamos a tener mucho hidrógeno en el país, y ya incluso este gobierno está muy enfocado, no sé si alcancen a mostrar desarrollos, pero por lo menos yo creo que Ecopetrol va hacia allá a ser un productor de hidrógeno en el país significativo, como lo es hoy para el petróleo, lo va a hacer para el tema de hidrógeno, porque yo creo que por allá para allá va, que es todo el tema de Ecopetrol, y todo el impulso a todas estas tecnologías de captura de emisiones. Y toda esa tecnología, mira una cosa interesante, hablándolo de presente y prospectiva. Yo con esas tecnologías, si las impulsan las tecnologías de captura de emisiones, estoy seguro de que se va a permanecer una buena producción de gas, una muy buena producción de petróleo y una buena producción de carbón, en la medida de que esas industrias, petróleo, carbón, gas, puedan introducir tecnologías de captura de emisiones. Porque si logran introducir ese tipo de tecnologías, pues van a capturar emisiones, porque lo que se trata es que no emitan emisiones. Entonces, en ese orden de ideas, si introducen ese tipo de tecnología, pues esos recursos van a sobrevivir, ¿sí? Por eso es que uno no puede darle la acta de función todavía, como muchos han pretendido darle acta de función,
al petróleo, al carbón, al gas, cuando está demostrado de que el problema son las emisiones. Entonces, resolver las emisiones les va a resolver por lo menos estar unos años, tiempo más acá en la humanidad como fuente energética. Bueno, también es importante mirar, hasta aquí vimos todo lo que podría pasar, un estado del arte presente que pueda impactar el futuro, ¿sí? Ahora, eso en cuanto al mercado. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las empresas, ¿sí? En cuanto a las empresas, aquí ya nomás en esta publicidad uno ve claramente hacia dónde va el tema, ¿sí? Por ejemplo, dicen 4 petroleras le apuestan por las energías renovables, ¿sí? Claramente, las inversiones hoy, las de petroleras, ¿dónde se está dirigiendo? A las energías renovables, ¿sí? Entonces, están compitiendo hoy las inversiones en la exploración de petróleo con la producción de energías renovables. Entonces, en caso colombiano, por ejemplo, Ecopetrol, Canacol, Geopar, Pares, todas ellas, aunque sean grandes productoras de petróleos, también observamos cómo se están adelantando proyectos para integrar energías limpias, incluso en los procesos de producción de gas y petróleo, ¿no? Entonces, todo esto implica también en todos estos cambios que hemos visto, todos estos cambios estructurales, los cambios mismos de la industria, de las empresas, porque las empresas hoy ya no van a ser solo petroleras, ¿sí? Las empresas también van a ser productores de energías renovables. Además, no pueden quedarse en el negocio, porque evidentemente los no Rockefeller son los de las energías renovables. Entonces, pues tampoco estos Rockefeller se van a quedar con las nuevas posibilidades de seguir siendo los Rockefeller, pero ya en este caso serían los Rockefeller de las energías renovables. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado, encontramos también las utilities, o sea, las empresas de servicios públicos. Por supuesto, con esas transformaciones del sector eléctrico, como bien lo señala este estudio de las Utilities of the Future, por supuesto, necesariamente debe haber también una transición en la industria, una transición en las empresas, las utilities, aquí en este caso estamos hablando, en caso colombiano, de las empresas de servicios públicos de electricidad. Por supuesto, también están viviendo y vivirán, por supuesto, una transición por la misma producción de electricidad, por la misma implementación de la digitalización, por el mismo tema relacionado con las fuentes descentralizadas en puntos de consumo. Todo eso hace, lógicamente, que se tengan que adaptar las utilities a esas nuevas condiciones. Entonces, hasta aquí lo que observamos también es que hacia futuro es bueno medir ese futuro, qué va a pasar con las empresas. Ya el presente nos está señalando cosas, ¿no? Como lo hemos visto acá o como nos vemos en esta diapositiva, nos están diciendo cosas que a futuro lo que vamos a ver son empresas que van a estar en diferentes sectores, no exclusivamente petróleo, no exclusivamente gas, sino que desde ya lo estamos viendo, por supuesto, que están en todos los sectores. Están en petróleo, están en gas, están en electricidad, energías renovables, etc. Entonces, así van a funcionar las empresas y así se está visualizando desde ya. Bueno, y por supuesto, también vemos una transformación que hay que medir también qué va a pasar hacia el futuro, todo el tema de la gobernanza energética, porque la gobernanza energética actual es una gobernanza muy nacional, donde responde a ese concepto de soberanía y de sectores estratégicos nacionales, etcétera. Pero lo interesante acá ver es cómo se está proyectando una gobernanza compartida entre la gobernanza nacional y la gobernanza territorial. A propósito del Plan Nacional de Desarrollo,
lo que uno ve en materia de ordenamiento territorial, el gran impacto que va a haber en estos sectores energéticos, el ordenamiento territorial. Eso no lo hemos medido los que estamos en el sector energético. En el sector energético tenemos que ser conscientes, ¿sí?, que se está planteando un nuevo ordenamiento territorial, ¿sí? Y eso impacta el sector energético. Y si uno lee con detalle el Plan Nacional de Desarrollo, observa con claridad, ¿sí?, ese impacto o lo que impactaría. Eso hay que hacerle perspectiva también al tema, porque lo va a ver, ¿sí? Indiscutiblemente lo va a ver, pero no solamente en gobernanza territorial, sino también en participación comunitaria, como aquí muy especialista el doctor Luis Bustos, que vamos a encontrar, y el doctor Jorge Iván, que básicamente va a impactar totalmente esa gobernanza nacional. O sea, ya no va a ser una gobernanza como en nuestras épocas, totalmente de las políticas nacionales, decisiones nacionales, sino que casi que todo va a obedecer de abajo hacia arriba prácticamente, o sea, de lo territorial hacia arriba. Entonces, eso hay que hacerle perspectiva a eso. O sea, eso, si uno lo pone en perspectiva, es lo que vamos a ver, ¿sí? Y ya el punto de partida es con el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, que entre otras ya han aprobado la mayoría de esos artículos de ordenamiento territorial y participación ciudadana. Entonces, eso también hay que considerarlo en esta perspectiva. Hay que también tener mucha atención porque pues es algo que definitivamente mm, tiene sus impactos. De hecho, hace unos días se hizo por parte del Departamento de Derecho Minergético un webinar sobre el tema y ahí participó el doctor David Arce, participó el profesor Jorge Hurtado, también otros distinguidos profesores, en donde estábamos reflexionando sobre este tema. Y la conclusión a que llegamos es que inclusive el público que está aquí, que puede ser muy empresarial, es necesario tener en cuenta este nuevo ordenamiento territorial, ¿sí? Es necesario, porque hay que hacer planeación frente a los desarrollos energéticos, frente a ese planteamiento de ese nuevo orden territorial, ¿sí? Y hay que hacer también planeación frente a todo lo que se está planteando de comunidades, participación de las comunidades. Porque repito, y con esto termino, esta primera parte, esta parte de las empresas, va a haber necesariamente cambios porque vamos a ver un país donde va de lo territorial a lo nacional y no todo lo contrario como ahora, ¿no? Hacia allá vamos. Vamos a ver, si uno le pone a esto perspectiva, vamos a ver si realmente se va a dar o no, pero pues por los elementos como está en el Plan Nacional de Desarrollo, hacia allá vamos. Muy bien, el otro tema que era importante señalar es lo de la regulación. La regulación. Definitivamente, como ustedes pueden ver, la regulación ya no es la misma de hace 5 años hacia atrás frente a lo que hoy se está expidiendo. Hoy la regulación tiene una serie de principios que se manifiestan en ella. Claro, está el principio de seguridad energética, pero también el principio de sostenibilidad, ya uno lo ve reflejado en la regulación, desde las mismas leyes, desde los mismos decretos, las mismas resoluciones de la CRED, porque la CRED prácticamente les toca desarrollar todo esto y ya tienen que empezar a conciliar principios, ¿sí? Principios del mercado, principios de seguridad, principios de sostenibilidad energética, principios de sostenibilidad ambiental, todos esos principios los tiene que tener en cuenta en la regulación. Y entonces ya uno ve expidiendo resoluciones, como por ejemplo la resolución 174 del 2021, en donde
ya uno ve de que la regulación distingue entre fuentes convencionales y no convencionales. A las fuentes no convencionales renovables da incentivos para la autogeneración de pequeña escala. Entonces, ese es el tipo de normas que se están viendo el día de hoy, en donde confluyen una serie de principios que ya no es solo el monopolio de la seguridad energética, sino que confluye lo de los principios de la sostenibilidad energética, es decir, o traducido en seguridad, traducido en sostenibilidad ambiental. Entonces, eso lo estamos viendo. Y por otro lado, también importante de mirar acá, es cómo se está regulando el día de hoy, ¿sí? Y eso es algo que era también es importante de señalar, porque en materia de la regulación nacional se observa que se está buscando que haya una buena regulación. Entonces, eh, si uno lo ve en perspectiva, hay que mirar cómo funciona esto, pero se está buscando que se mejore varias cosas, se mejoren, que haya simplificaciones de las normas, que haya un mejor procedimiento para regular, que se haga regulación a prueba de futuro, por ejemplo, en fin, que se usen unas nuevas técnicas de regulación frente a las tradicionales. Todo eso hace parte de los cambios que también tenemos en materia de regulación, ¿sí? Y por supuesto lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, lo estamos viendo y con toda esta incidencia importante en materia de la regulación. Eh, mm, por otro lado, y ya para pues, dar lugar a una serie de preguntas que ustedes tienen, no podemos olvidar algo que está pasando el día de hoy, ¿sí? El día de hoy se visualiza, como ya lo señalé anteriormente, que estamos impulsando aún más, estamos impulsando la regulación supranacional de electricidad, es decir, las interconexiones internacionales, para darle mayor seguridad al país. Para darle mayor seguridad al país energética. Porque vamos hacia energías cada día modificando la canasta de electricidad, vamos hacia energías más, digamos, con algunas características como es que no son energías o son energías intermitentes. Entonces eso hace necesariamente que tengamos que fortalecer toda esta regulación supranacional. Como ya se ha anunciado en estos días, ya el gobierno anunció que en el Pacto Andino ya están listos para expedir todos los nuevos marcos regulatorios de interconexiones en el marco de la Comunidad Andina. También acaba de anunciar el gobierno de volver otra vez al proyecto de interconexión internacional Panamá-Colombia. Entonces, es decir, es una muestra más de este estado del arte, ¿sí? De que hacia dónde vamos. Entonces, todo esto, en resumen, todo esto, ir fijando una serie de conclusiones. Todo esto fundamentalmente nos lleva a que definitivamente esto de la transición energética nos está planteando un futuro, ¿sí? ¿Se fue el audio? ¿No? No, ¿Usted me señor, escucha? fuerte y Ok, claro, fuerte y claro. ok, muy bien. Entonces se está planteando un futuro de la energía, ¿sí? Claramente hay un futuro. Eh, Muy pronto, cuando terminemos la investigación, vamos a decirle cuál va a ser ese futuro. Yo hasta aquí les presenté fue lo que debe hacerse en una metodología que se las mostré, una metodología elaborada por el profesor Francisco José Mojica, como les dije, que es el padre de la prospectiva. El primer paso que se tiene que hacer de prospectiva es el estado del arte, que es lo que yo el día de hoy presenté. Pero eso nos va a llevar a mirar la energía hacia futuro. Entonces, las conclusiones no se la pierdan. ¿Sí? Espero que puedan ustedes, vamos a hacer la segunda versión de esta masterclass
en donde ya le mostremos ese futuro basado en un estudio para medir esos cambios regulatorios. Y todos esos cambios regulatorios se están haciendo por la introducción de la transición energética, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que en las próximas oportunidades que nos vamos a ver, trayendo ese futuro al presente, cuáles son esos cambios estructurales del sistema energético a nivel global y, por supuesto, el de Colombia, ¿sí? Vamos a mirarlo en ese estudio y qué bueno, ¿sí? Qué bueno que ustedes se hayan motivado a asistir a esta conferencia porque es parte de la motivación de ver en perspectiva esto, ¿sí? Y algo que quiero repetir, necesitamos reguladores y así va a ser, reguladores que hagan regulación a prueba de futuro, que sean anticipativos, no reactivos, sino anticipativos, anticiparse al futuro. Y detrás de todo esto hay toda una serie de teorías, ¿sí? De la anticipación, que incluso la misma ONU hoy en día está promocionando los gobiernos anticipativos, porque se han dado cuenta que es la mejor forma de gobernar, son las mejores formas de regular, ¿sí? Es haciendo gobierno anticipativo. Entonces, por eso me parece muy importante que, que pues esta investigación que hemos emprendido con la Facultad de Administración de Empresas, en cabeza del profesor Francisco Mojica y con el Departamento de Derecho Minero Energético en cabeza del doctor Milton Montoya, el doctor Luis, la doctora Ana Paola y el resto de investigadores, que realmente pues podamos nosotros llegar a esas conclusiones. Entonces, solamente quisiera que se llevaran ustedes, en 15 minutos vamos a responder unas preguntas o más bien unos comentarios de ustedes que me gustaría también escucharlos, porque parte de la metodología que tenemos es escuchar, ¿no? Escuchar, porque es que a veces no solamente que lo escuchen a uno, sino que uno también escuchar. Entonces, quería decirles que tenemos que llevarnos un mensaje central. La transición energética no es un fin, ¿sí? La transición energética es un medio, ¿sí? Que nos va a llevar a tener en la humanidad hacia el futuro un mercado de energía más limpio y sostenible. Ese es el punto de partida. Y segundo, que lo que se habla de transición energética a nivel global es eso, transición energética. Pero también es importante señalar de que la transición energética, cuando se habla de justa, es porque le están incluyendo elementos de derechos humanos y derechos sociales. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, que no está mal, eso no está mal, porque eso hace parte de un concepto más global que es la sostenibilidad energética. La sostenibilidad energética es el concepto que hoy mueve todo, porque ahí incluye seguridad energética, incluye seguridad ambiental o sostenibilidad ambiental, incluye seguridad o sostenibilidad social, todo eso está incluido ahí, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas, es lo que tenemos que mirar hacia futuro. Entonces, ahí sí, como dijo el presidente Gaviria en el año 90, bienvenidos al futuro. La verdad que ese sí es una bienvenida al futuro. Entonces, agradezco mucho. Voy a dejar estos minutos que nos quedan para intercambiar con ustedes, o bien con preguntas o con comentarios. Muchas gracias. Doctor, primero, muchas gracias por su conferencia. Segundo, extender un saludo, como decíamos con estos temas técnicos, extender un grato saludo del profesor doctor Milton Montoya, que en este momento está teniendo obligaciones académicas en la Ciudad de México y por eso no nos pudo acompañar en este espacio, que les extiendo un cordial saludo, así como ya lo mencionó el doctor Moreno. Doctor Luis Ferney, en el chat nos dejaron unas preguntas, entonces primero hay dos preguntas que quiero darle prioridad porque nos las hicieron hace ratico y después le asignamos la palabra a las personas que levantaron la mano. Y la primera es de Felipe Cortés. Felipe nos habla sobre una resolución específica que es la CREC 030 del 2018, que se refiere a los proyectos con potencia menor.
y dice si existe la posibilidad de que esos límites se actualicen para permitir proyectos más grandes y si la comercialización de excedentes para proyectos menores no se quede solo en temas de autoconsumo. Eso lo preguntó cuando usted estaba hablando de esto de ciudades inteligentes y digamos de esta integración propia y qué comentarios puede tener de pronto el doctor Luis Ferney al Bueno, respecto. entonces, un punto importante, la resolución 30 quedó derogada por la resolución CRED 174 del 2021. Eso es un punto de partida. Realmente, usted tiene toda la razón, se distingue entre autogeneración de pequeña escala y generación de gran escala. La generación de pequeña escala, sobre todo la que se conecta a niveles de conexión 1, es la que tiene límites de que se debe producir la energía que se consume. O sea, la relación producción, el resto de autogeneración que se conecten a otros niveles no tienen ese límite, de que debe haber casi una relación entre producción con la demanda que se tiene. Entonces, pero solo a nivel 1 de conexión. Es muy técnica, ¿no? Perdónenme los que no son muy técnicos, pero es muy técnica la respuesta. Y primero, lo demás, las de pequeña escala conectadas en otros niveles, no necesariamente tienen que relacionarse ese consumo con la energía, con producción. Entonces, incluso la gran escala no tiene ese límite. ¿Sí? La gran escala que va a más de 1 mega no tiene límite de producción de energía frente a consumo. Se puede producir por encima de lo que se consume, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, un poco la respuesta. Y por supuesto, lo que estamos viendo acá es que más allá de que si se quiere o no se quiere vender excedentes de energía, aquellos autoconsumidores o autoproductores, más allá de eso, es que hoy los desarrolladores de esos proyectos motivan a esos usuarios a que se conviertan en autogeneradores con el cierre financiero de las ventas de excedentes. Las ventas de excedentes les ayuda a hacer el cierre financiero del proyecto. ¿Por qué? Porque es una forma de tener un ingreso esos proyectos a través de las ventas de los excedentes. Y de esa forma les hacen un cierre financiero con esa venta de excedentes. Entonces, esa es un poco como la respuesta. Doctor, y hablando este tema de cierres financieros, Jorge Betancourt, digamos, se activó cuando usted habló un poco del tema de hidrógeno verde y su relación con el tema de Ecopetrol y que a futuro de pronto Ecopetrol sería muy competitivo a través de este producto. Y él mencionó que si la finalidad es disminuir la emisión de CO2 a la atmósfera, si existe una proyección de cuál sería esa huella de carbono una vez adoptemos estos nuevos escenarios, si usted conoce algún estudio, algo que trabaje esto, y cómo sería esa comparación respecto a lo que tenemos hoy en día. Y respecto al tema de Ecopetrol, en específico, el señor Jorge Betancourt nos mencionaba que hay muchas startups, empresas de estas de tecnología que están arrancando en Israel y en Seattle, que no les da ese cierre financiero, que todavía no es rentable llegar a ese número de dólares que hay que obtener para cerrar esa brecha financiera. Entonces él hizo esos dos comentarios que, pues, Bueno, que obviamente... sí, Que, sobre el primero, ¿me puedo retirar el primero? el primero está más enfocado hacia si la finalidad es disminuir el CO2 de la Ah, sí, atmósfera, sí, sí, ¿hay alguna sí. No, proyección de cómo definitivamente sería? sí, sí, sí. O sea, ese es el marco, sí, ese es el marco. El marco es tener soluciones energéticas bajas en emisiones, sí. Ese es el marco, ese es el Y marco de sí, hoy. Y en ese orden de ideas, todo está enmarcado. Lo que pasa, este tema que estás planteando me parece muy bueno. En el estudio de prospectiva, que pues vamos a invitar a otras facultades en la universidad, por supuesto, ciencias sociales, en fin, economía. El tema es que en efecto se va a producir también un mercado de carbono. De hecho, precisamente se trata de capturar todo ese tema de emisiones y ahí es donde va a ser la base para ese mercado de, de, de carbono. Y eso es ¿sí? Es otro mundo, ¿sí? Que lógicamente proviene de aquí. Entonces, en efecto, nosotros lo estamos ya poniendo en consideración como uno de los elementos de la investigación para poder dar unos resultados y medirlos
y sobre todo para el caso de Colombia, ¿no? Ese es en el primer punto. En el segundo punto es lo relacionado con el hidrógeno y el el hidrógeno, Copetrol, sí. doctor. Sí, Bueno, señor. en el caso del hidrógeno usted tiene razón, ¿sí? Mire, el hidrógeno va a requerir fomento. Mire, hay un libro, es que les quería mostrar un libro que, bueno, aquí lo tengo, excúsame. Hay un libro que acaba de salir, se los recomiendo, se llama El Estado Emprendedor. Ese libro es de Mariana Mazzucato. Ese libro lo que plantea es que va a haber muchos asuntos del día de hoy que necesariamente debemos contar con un Estado emprendedor. Y ella señalaba, por ejemplo, que Apple, algunas industrias tecnológicas hoy, nacieron gracias al fomento del Estado, ¿tá? Y al emprendimiento del Estado. Entonces, claro, acompañado de los privados, por supuesto. Es decir, emprendimiento, el Estado emprendedor, pero con emprendimientos privados. Entonces, aquí va a requerir pero mucho fomento va a requerir. Van a requerir muchas ayudas del Estado para promover, porque es el concepto de hoy es hacia un Estado emprendedor. Entonces, vamos a necesitar ese Estado emprendedor, necesariamente. Los privados lo hacen, pero requieren necesariamente de ese Estado emprendedor. Entonces, en ese orden de ideas, las próximas reglamentaciones que se tienen que hacer de la Ley 2099 en materia de hidrógeno debe buscar fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógenos por la vía de algunas empresas públicas, como el caso de Ecopetrol, pero también fomentando el emprendimiento privado. O sea, en efecto, las futuras regulación del hidrógeno debe estar enfocado a ese fomento. Entendido. Claro, por el cierre financiero, claro, doctor. Muchas gracias por su apoyo. Doctor, entonces en estos momentos, estos 5 o 6 minuticos, tengo dos preguntas de mano levantada. Una de un amigo de la casa, Jaime Arias, que está con su mano levantada, y otra de Yuri Rizzo, y con eso les daríamos como cierre este importante espacio. Jaime, por favor, gusto saludarte. Muchas gracias, Luis, por tu invitación y por la organización, y al doctor Luis Ferney por esta excelente presentación que nos ha compartido. Muy brevemente, pues la pregunta es, ¿cómo considera usted esta transición a nivel territorial en Colombia, en donde en territorios como La Guajira y el Cesar ha habido una gran dependencia de la minería del carbón? Pero este carbón no hace parte de nuestra matriz energética colombiana, ese carbón que va hacia la exportación. Y estos territorios han generado una gran dependencia de los recursos del sistema general de regalías, que desde la concepción de los recursos no renovables son una contraprestación que se da al Estado por el agotamiento del yacimiento. Las energías renovables no tienen ese concepto por su misma definición de renovables, y su estructura de pagos es muy diferente y es muy inferior a los recursos de las regalías que genera el carbón hasta el momento. Entonces ahí hay como una especie de concepción de una transición económica y más transición territorial que una transición energética. En su concepto, doctor Luis Ferney, ¿usted cree que sería un momento para intervenir o modificar el sistema general de regalías que pudiera enfocarse a esa transición y que pudiera apalancar otro tipo de economías en estos territorios, incluyendo posiblemente la generación de energías renovables? Bueno, en primer lugar, pues, estimado profesor, espectacular su pregunta. Brillante esa pregunta, se lo confieso. Y muchas gracias por asistir aquí a la conferencia. En efecto, planteas el tema central de algo que en Colombia no se ha discutido mucho, y es la función de las regalías en función de esta transición energética. La función de las regalías en función de las energías renovables.
En efecto, quienes pagan las regalías son fuentes convencionales. El petróleo, el gas, el carbón son los que pagan las regalías. Y los destinatarios de estas regalías debería ser, en nuestro concepto, en la mayor proporción, aunque lógicamente hay muchas necesidades que se cubren con las regalías, debería ser precisamente la introducción de, por el tema del cambio climático, para el tema de las energías renovables. Pero entiendo que su pregunta también va relacionado en que se podría pensar en unas regalías de aquellos que desarrollan proyectos de energías renovables para seguir contribuyendo a las diversas necesidades que tiene la población donde se desarrollan los proyectos. Y si no se hace, lo que va a pasar es que se van a disminuir la producción de, por ejemplo, como usted bien lo decía, en La Guajira se produce minería, se produce gas, y en parte una disminución de la producción de allá va a afectar evidentemente el pago de esas regalías y disminuye el ingreso de las regalías para las necesidades de esas regiones. Y eso hace que evidentemente si se siga incrementando las energías renovables sin tener esa compensación, que ya en este caso el pago de las regalías se hizo un poco por compensar, ni siquiera por temas ambientales realmente. Y ese es un concepto interesante de mirar, porque no fue por temas ambientales. La introducción de las regalías fue por un concepto de compensaciones a los entes donde tengan el recurso. Entonces, aquí tenemos que ir pensando en esas regalías, si también debe de haber regalías para seguir compensando donde se desarrollan los proyectos. Y pues ahí, como dicen, se mata a dos pájaros de un solo tiro. Se desarrollan proyectos de energías renovables, pero al mismo tiempo se está contribuyendo a las regiones donde hay más el recurso. Por ejemplo, en La Guajira, donde hay más recursos solar y eólico, viento y el sol, porque hay mayor radiación. Y resulta que deberíamos pensar, profesor Arias, deberíamos pensar, yo creo que por eso digo yo que fue una pregunta excelente, en el sentido de que, porque sí hay que pensar en que además de que se paguen regalías por el desarrollo de proyectos para compensar esas regiones por ser ricas esos recursos, como así se hizo inicialmente para el petróleo, el gas y el carbón, debería también pensarse para las energías renovables. Pero además de eso, también es pensar que lo que se recaude también se vaya al desarrollo de energías renovables en esas regiones. Entonces, esa sería, profesor Díaz, mi respuesta. Profesor Arias, gracias, de Ciencias Sociales, amigos de la casa, y con quien seguro estamos proyectando un curso en el tema social, dada la importancia que nos destacaba en su conferencia el profesor Moreno. Para finalizar, tenemos la mano levantada de Yuri Rizo. Yuri, bienvenida, gracias por acompañarnos en estos espacios. Hola, buenos días, mucho gusto, Perdón. ¿cómo están? Sí, señor, buen día. Muy bien. Doctor Ferney, Sí, señor. la Un placer exposición. mucho saludarlo. Gracias. Bueno, mi aporte es el siguiente a manera de comentario. Soy ingeniero electricista, especialista en planeamiento energético. O sea, yo veo que el tema regulatorio hay que complementarlo, ¿sí? Y yo veo que ustedes están haciendo una muy buena tarea, pues a nivel de asesorías y la parte de posgrados, pero sí he notado que, o a mi modo de ver, por los anuncios de prensa, se volvió cliché la frase transición energética y ahorita le colgaron otra palabra. Yo pienso que justa, pues ha sido dentro de lo que corresponde al marco regulatorio de cuidar los derechos de muchas partes, ¿sí? Para mí ha sido así, que ahorita que le colgaron la otra palabra, pues se le va a dar más importancia, ¿sí? Pero pues conociendo el sector, yo pienso que debemos avanzar en algo, en salvaguardar ese camino, porque me gustó mucho como lo definiste, esto no es un fin sino un camino, pero ese camino, ¿a qué velocidad lo vamos a recorrer? Yo pienso que, no sé, mi percepción es que le metieron en el acelerador pero tenemos que detenernos en esa frase cliché
de acuerdo a nuestra matriz energética. Mire la situación de Alemania o de Europa. Alemania acaba de decidir apagar las centrales nucleares, que me parece algo equivocado. Claro, ellos tendrán sus motivos, ¿sí? Francia las quiere reactivar. Entonces, para mí, de acuerdo, conociendo pues, el sector y nuestra matriz, debemos enfocarnos a lo que corresponde a generación distribuida, ¿sí? Y regular sobre eso, ayudar a regular, no es que no exista, a la parte de SHs. Mire la controversia que está formando hoy en día con el caso del Quimbo y lo que se sonó con el caso Ituango, ¿sí? Entonces, para mí el futuro energético de Colombia es mantener la gestión de Ecopetrol, ¿sí? Apoyar los pequeños proyectos de centrales como PCHs y hablar de energía nuclear. Nos llegó el momento. Ya hay una representante que creo que tiene un borrador de ley de energía nuclear o ley nuclear, pero debemos llegar a eso, ¿sí? Porque lo podemos hacer. Hay mucha gente que está en contra de la energía nuclear, algunos ambientalistas mal informados, pero pienso que ya tenemos en Colombia que pensar en ello. Y como usted decía, eh, lo que corresponde a generación de pequeña escala, eso es lo que tenemos que fortalecer. Ahorita está en discusión una resolución de la CREC. El tema de los reactivos en los dos últimos meses le ha pegado mucho a estos proyectos en la viabilidad financiera. Pienso que está abierto el espacio que nos dio la CREC y eso se debe mejorar. Pero en resumen, ¿en qué debemos avanzar? En esta generación distribuida. Que si es Smart, bueno, tú lo decías, bueno, yo no conozco una red Smart. Sí, eso es, hay mucho paper por allí, ¿sí? Pero la tecnología se está desarrollando. Entonces debemos avanzar. Nosotros, Colombia, en darle más facultades o proteger esta generación distribuida en AGPE, ¿sí? PSHs y ya pensar en nuclear. Ese es mi aporte para el grupo. Gracias, doctor Moreno, por ese espacio que nos abre. Eso era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Yuri, por su intervención. Espectacular también su intervención, como las demás preguntas, intervenciones. Tienes toda la razón. Yo creo que hay que reflexionar con mucha seriedad, con mucha calma, sobre nuestra matriz eléctrica, que es diferente a la matriz energética, porque cuando uno habla, usted tiene la razón, cuando uno habla de matriz energética, incluye todo: petróleo, gas, incluye electricidad, todo ello. Pero Sí, cuando señor. uno habla de la matriz de electricidad, por supuesto, que es la que usted más nos hizo la atención, en materia de electricidad, hay que pensar en cuál va a ser esa canasta de electricidad, ¿no? Porque en efecto, tenemos que mirar también nuestros recursos, tiene toda la razón. Y aquí ya hablando de la energía nuclear, en la gráfica que yo mostré, la energía nuclear va hacia abajo, muy increíble, pero debería ir más hacia arriba, ¿no? No hacia abajo. Y Sí, señor, como el hacia ejemplo, arriba. sí, exacto, no hacia abajo, sino arriba, pero es muy curioso. Pero lo cierto es que Colombia, Colombia en la ley dijo que la energía renovable, la energía nuclear, dijo la ley que la energía nuclear es una fuente no convencional, ¿sí? Entonces, aquí la calificamos como una fuente no convencional. No la hemos calificado del todo como energía renovable, pero sí una fuente convencional. Entonces, pero ya es un paso, ¿sí? Es un paso, y seguramente si sale este proyecto de ley, pues Colombia tiene la potencialidad también de producir con energía nuclear, como lo hace Francia, ¿sí? Francia, por ejemplo, tiene como esa canasta más hacia energía nuclear, y pues Francia tiene una gran aseguramiento de la energía o la electricidad basado en esa energía nuclear, ¿no? Entonces, gracias por sus aportes. Tienes toda la razón en mucho de lo que dijo, y pues bueno, yo tomo atenta nota para tenerlo en cuenta pues en todo lo que estamos haciendo de la investigación. Doctor Luis Ferney, nos escuchan desde Guatemala, desde Argentina, por acá nos reportan, y por eso es más importante hacerle esta pregunta.
En un podcast que trabajamos con usted, que también lo dejamos en el chat para quienes estén más interesados en lo que trabajamos en la universidad, hablábamos de la transición energética a la colombiana o a la peruana o a la mexicana o a la argentina, y que por más que tenía pues todas estas tendencias globales que usted nos explicó muy claramente al principio, había que adaptar esa transición energética a cada país. ¿Usted qué opina al respecto, como para dejarle este comentario a todos los que nos acompañaron y ya irnos despidiendo y agradecerles su presencia? En efecto, en cuanto a transición energética, sí, en efecto hay unos parámetros, unos estándares internacionales de qué es lo que se hace, qué es lo que debe hacerse de transición energética. Pero es importante señalar que cada país, de acuerdo a su política energética, han venido reaccionando a este tema de la transición energética. Y no ha sido tan uniforme. A mí me sorprendió eso, porque eso es una investigación que hicimos el año pasado. Y lo presentamos en ACIDE, en la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, que fue a propósito en Guayaquil el año pasado. Y lo que pudimos discutir en ese momento, en ese congreso, es que definitivamente todo este tema de la transición no ha sido uniforme en América Latina. No ha sido uniforme. O sea, algunos primero van unos más rápidos y otros más graduales, ¿sí? Segundo, unos han introducido muchos más elementos de la transición y otros no. Por ejemplo, en todo lo de digitalización, no todos, ¿no? Han seguido el mismo ritmo, ¿ya? En materia de descarbonización, sí, todos van más o menos en un ritmo, unos más allá, otros menos. Y en materia de fuentes descentralizadas, hay unos que se han negado. No voy a decir los países para que no se pongan bravos conmigo, pero hay países que se han negado a las fuentes descentralizadas, ¿sí? Como la autogeneración, como la generación distribuida, ¿no? Entonces uno se sorprende, porque incluso no han permitido que se tramita una ley de autogeneración o de autoconsumo o de generación distribuida en sus países. Eso es negarse un poco hacia las tendencias del futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, otros no, todo lo contrario, han avanzado en su regulación, como lo decía el ingeniero Yuri. Nosotros en Colombia hemos avanzado en esa regulación, de pronto se requiere un poco más en algunos aspectos, pero digamos que la conclusión general es que no todos vamos al mismo ritmo. Claro, doctor, muchas gracias. También pues los invitamos a nuestro próximo curso en gestión integral para la transición energética que estamos desarrollando con la Facultad de Administración de Empresas, pues que trabaja de la mano con el Departamento de Derecho Minero Energético. Y no resta más que agradecerle, doctor Luis Ferney. Nos disculpamos con las personas que comentaron al final. Sus comentarios son muy pertinentes en términos de uso del agua y cómo la transición tiene que responder a uso del agua, pero pues nos da pena con el doctor Luis Ferney, ya estaríamos en el cierre. Gracias a Jorge Betancourt, a Felipe Cortés por sus comentarios, a todos los que aportaron, digamos, a este espacio, al ingeniero Yuri y a, pues, al que nos están viendo, prestando apoyo desde lo tecnológico, que son nuestros monitores del Departamento de Derecho Minero Energético. Gracias, doctor Luis Ferney, y muy atentos del estudio, ¿no? Eso es el gran anuncio. Prometemos una Masterclass 2 en donde usted nos brinde esos resultados del estudio. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días y después una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Permiso.